Continuamos con este interesante tema que nos trae Sofonía, ¿verdad?, acerca del Día del Señor. Y ya estuvimos diciendo acerca del propósito de su llamamiento. Sofonías se hallaba ante un pueblo desviado totalmente de Dios. Eran tiempos de apostasía, eran tiempos de persecución contra aquellos seguidores de Jehová. Eran tiempos difíciles. Por cierto, el nombre Sofonía quiere decir o significa el Señor ha escondido. Y realmente era un recordatorio de que el Señor, Jehová Dios, cuidaría de él en esos tiempos, lo escondería, lo protegería en tiempos difíciles para que pudiera llevar a cabo su ministerio. Y ese es el Dios en que nosotros confiamos, ¿verdad? Un Dios que nos cuida, que nos protege cuando estamos cumpliendo su llamado. De cualquier manera, él se crió dentro del círculo de la familia real, como ya ustedes vieron la semana pasada, la cual quiere decir que él estaba cerca de ese ambiente, de esas personas, y tenía buena información, con conocimiento pleno de los asuntos políticos y de los asuntos religiosos, civiles y religiosos de aquella época. Además, su asociación con el Palacio Real le daba a él la oportunidad de ser crítico, como pueden ver ustedes en el primer capítulo hasta el capítulo 3, con la familia real, con el sacerdocio, con los jueces, con los líderes civiles, con los comerciantes bancarios y con los ricos. Todo esto vemos en estos primeros 3 capítulos, que no tendríamos tiempo de desglosarlo. Pero la condición espiritual del pueblo, queridos hermanos, era una condición pésima, pero la palabra de Dios vino a Sofonía. Dios habla a su pueblo. Y Dios habla ahora en estos tiempos a nosotros. Pero en aquel tiempo el pueblo de Judá había también llegado a despreciar a Dios. Lo más terrible, ¿verdad? Y por mucho tiempo. Ahora, ¿cómo lo hicieron? Se enamoraron, mis queridos hermanos, de la buena vida. Créanme, mucha gente hoy están enamorados de la buena vida que viven acá en Estados Unidos, de las riquezas, de los placeres, de las posiciones, de las influencias que tenían. En sí habían endiosado esas cosas y la habían deseado más que a Dios mismo. Y ese es el error más grande que los cristianos pueden cometer, empezar a amar más las otras cosas que a Dios mismo. Y en el caso de Judá vemos que se hundió aún más con la idolatría a los dioses falsos. En vez de arrepentirse, pues siguieron tras la adoración a Baal y a Milcón y a esos dioses falsos. Hablamos también la semana pasada de cómo hoy podemos idolatrar a Dios, es decir, idolatrar sin darnos cuenta. Podemos caer en alguna forma de idolatría. Podemos poner en esa lista de ídolos, podemos poner las buenas cosas que disfrutamos, podemos poner a la familia, el matrimonio, a los hijos, podemos poner los negocios, los trabajos, el tiempo de diversión, incluso el tiempo libre, tiempo de descanso, porque pueden convertirse en tentaciones suficientes para desviarnos de Dios, hermanos y hermanas. Es decir, idolatramos cuando dejamos a Dios a un lado o otras cosas toman el primer lugar en nuestra vida. Y vamos a continuar hoy con el 4º punto. Si ustedes quieren ver a alguien que no ha visto los primeros puntos, puede ir a nuestra página y verlo. Pero hoy continuamos con el 4º punto acerca del dolor, que será intenso porque nadie se va a escapar del juicio de Dios o de la disciplina de Dios. Y dice así la palabra del Señor, como leímos, fíjense, comenzando en el versículo 8, dice que y en el día del sacrificio de Jehová castigaré a los príncipes, por ahí empieza, y a los hijos del rey, y a todos los que, hasta esto dice, a los que visten vestidos extranjeros.
hasta la ropa, la forma de vestir. Asimismo castigaré en aquel día a todos los que saltan la puerta, los que llenan las casas de sus señores de robo y de engaño. Había crimen, había corrupción, todas estas cosas. Y continúa el versículo 10, y habrá en aquel día, dice Jehová, voz de clamor desde la puerta del pecado. Por cierto, por esa puerta entró Nabucodonosor con su ejército, porque estaba cerca del mercadeo de los pescados. Y dice, y aullido desde la segunda puerta, y gran quebrantamiento desde los collados. Aullad, dice, habitantes de mar, porque todo el pueblo mercader es destruido, y destruidos son todos los que traían dinero. Así que Sofonía comienza con los reyes, con los príncipes, los que viven en el palacio real. Eran los más cercanos a él, por supuesto. Y por cierto, nadie debería haber tenido, mayor ejemplo. Nadie debió haber sido mejor líder que precisamente en cuanto a lo apolítico, en cuanto a lo religioso, que los reyes y los príncipes y la familia real. Sin embargo, en lugar de arrepentirse, en lugar de ser un ejemplo, pues había todo un linaje. Si nosotros leemos la historia de reyes que desde Ezequías, como dijimos, que era el tatarabuelo de Sofonía, desde ahí en adelante una cantidad de príncipes y reyes que deshonraron cada vez más a Dios. Señores, cuando Dios habla, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que oír, hay que escuchar, porque se cumple lo que Dios dice. Y estos reyes y estos príncipes no oyeron, y como no oyeron, no se arrepintieron. ¿Y qué les sucedió a estos hombres, a estos líderes, a estos príncipes? Yo solo les quiero decir un poquito, ¿no?, de la historia, porque no hay mucho tiempo. Bueno, los hijos del rey Josías, quienes hicieron lo malo delante de Dios, fueron duramente castigados. Miren, por ejemplo, Joacás solo reinó 3 meses, fue llevado a Egipto y allí lo mandaron. Joacim, su hermano mayor, que le sucedió a él, se rebeló contra el rey de Babilonia, y en el 4º año de su reinado cayó en las manos del rey y murió. Y lo más triste es que dice que fue sepultado con sepultura de asno. Es decir, como un animal que lo tiran ahí a enterrarlo como sea, ¿no? Algo terrible, ¿verdad? Y su hijo, Jeconías, fue llevado cautivo a Babilonia. Y allí permaneció hasta que envejeció y murió. Y junto con él toda la corte, todos los que de la familia real estaban con él, príncipes y los valientes y hombres de fuerzas, y todo lo que acabamos de leer. Hermanos, todo por no arrepentirse y no oír la voz de Dios. ¿Qué les parece? Las palabras del apóstol Pedro en el Nuevo Testamento son un fuerte recordatorio de que nadie está exento del juicio de Dios. Dice así la palabra del Señor: porque es tiempo de que el juicio comience. ¿Por dónde dice? Por la casa de Dios. Si queremos que Dios juzgue al mundo, porque el mundo está muy malo, mire, que Dios primero mire a ver cómo estamos nosotros, el pueblo de Dios, realmente delante de Dios. Si estamos dormidos en nuestros laureles, si estamos nosotros, no estamos verdaderamente enfocados en nuestro Señor. Dice, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y lo que se nos está diciendo aquí, hermanos, que tenemos una gran responsabilidad. Aquellos que creen realmente en Dios, en su nombre, que invocamos el nombre de Dios, tenemos, y que venimos a los templos y adoramos a Dios, tenemos una gran responsabilidad de reflejar con nuestras vidas privadas lo que hacemos, y en nuestras vidas públicas lo que decimos y hacemos en el templo. Dijimos la semana pasada sobre el ejemplo de Ananías y Zafira, cómo cayeron muertos por pecar delante de Dios. Y mencionamos también
la iglesia de Corintios, como el apóstol Pablo le habló a aquellos que tomaban la cena del Señor indignamente, porque vivían indignamente, y tomaban la cena del Señor como si nada estuviera pasando en su vida. Y Pablo le dice, algunos están débiles, otros enfermos y algunos están muertos, o sea, con muerte prematura. Así que, hermanos, hablamos de la seriedad que tiene esto, de que nosotros en estos tiempos de tantas tinieblas hagamos un examen de nuestras vidas y estemos bien y glorificando a Dios, honrando a Dios con nuestras vidas. Porque el afirmar que lo seguimos a Él en palabra y quizás en apariencia, eso es fácil, lo hace cualquiera. Si estamos adulterando con nuestro carácter, con nuestra vida pública o privada, mis queridos hermanos, eso es una hipocresía. Y por cierto, eso es una violación del tercer mandamiento. ¿Cuál es el tercer mandamiento? No tomar el nombre de Dios en vano, ¿verdad? Eso es más que decir ciertas palabras en una conversación. Si cantamos las alabanzas a Dios y luego vivimos deshonrando a Dios, estamos precisamente desobedeciendo el mandamiento, el tercer mandamiento. Y por cierto, ya que menciono esto, déjenme decirles que los signos tradicionales están llenos de hacer la conciencia en las personas en cuanto al carácter, en cuanto a la vida práctica cristiana, algo de lo que carecen tanto los coros modernos de hoy. Aún aquellos que tienen muy buena teología, y nosotros los usamos acá, aún los que tienen muy buena teología carecen de esta gracia, que de alguna manera Dios se la dio a estos escritores, para que nos haga conciencia de la vida práctica. La próxima vez que usted cante un himno, fíjese bien en las palabras para que ustedes vean la diferencia. Sí, podemos cantar de la cruz y las cosas buenas que hizo Jesucristo, pero también vemos que en estos himnos se habla de cómo vivir la vida cristiana, cómo debemos de vivirla, y nos hace conciencia de eso. Así, mis queridos hermanos, es muy importante que entendamos que a causa de nuestra naturaleza humana, pecadora, nos cuesta trabajo tener conciencia de que Dios nos ha diseñado a nosotros para que en Él y solo en Él tengamos nuestra máxima satisfacción. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cuál es nuestra tendencia? Ir a buscar en otras cosas nuestra satisfacción. Esa es nuestra tendencia. Buscar el deleite en otras cosas, lo cual siempre, una y otra vez, nos deja nuestras almas carentes. Esto es lo que decía C.S. Lewis, o C.S. Lewis, cuando intentaba señalar precisamente algo de esto en su comentario. Yo solo voy a leer, traducido al español. Dice: parece que nuestro Señor encuentra nuestros deseos no demasiado fuertes, o sea, en cuanto a lo espiritual, ¿no?, sino demasiado débiles. Somos criaturas poco entusiastas para las cosas de Dios, que tontean con la bebida, con el sexo, con la ambición, cuando se nos ofrece una alegría infinita. Él termina esa parte del comentario diciendo: nos complacemos con demasiado facilidad con las cosas del mundo. Y así, hermanos, parece nuestra sociedad hoy en día, la sociedad cristiana. Con demasiada facilidad, mis queridos hermanos, la gente se goza, llamados cristianos, más con la música del mundo que con la del Señor. Las diversiones y cuántas otras cosas podemos mencionar que las cosas del Señor, la adoración, el servicio a Dios y la obra de Dios. ¿Cuántas veces no han oído ustedes a alguien decir: bueno, lo que yo hago en mi vida privada no tiene nada que ver con lo que yo hago en mi vida pública? ¿No han oído a alguien decir esto? Pero cuando vamos a la palabra del Señor y vamos a Sofonía, nos damos cuenta que Dios tiene una opinión muy diferente. Todo sí importa,
quiénes realmente somos. ¿Sabes que Dios no está tan interesado en lo que tú haces como en lo que tú eres? Porque lo que tú eres es lo que va a hacer que lo que tú hagas, sea poco, sea mucho, sea agradable delante de Dios o no lo sea. En el versículo 8 me llamó la atención, que ya lo leímos anteriormente, que habla de la ropa, de la vestimenta. Y habla de que estas gente hasta se estaban vistiendo de manera extraña. Pero eso que es extraño llega a ser en un momento dado ya no extraño, porque la gente se acostumbra. ¿No es así, hermano? Miren, si hace 40, 50 años alguien se aparece a la iglesia con un pantalón, un jean todo ripiado, la gente piensa en aunque se cayó en un lago y un cocodrilo casi se lo come, o la persona tuvo un accidente, se cayó de una moto o algo le pasó y la gente se alarma, se hubieran alarmado con eso, o dirían que está loco la persona. Oye, y eso es normal. O sea, hay cosas que antes eran extrañas, pero lo hicimos tantas veces, y por cierto, esas ropas a veces son las más caras, ¿no? Algo muy interesante. Pero lo que quiero decir es, hermanos, que tenemos que tener cuidado cómo nos vestimos también para honrar al Señor. Por ejemplo, con nuestra forma de vestir, especialmente en una cultura tan obsesionada con el sexo. Esa es la verdad. Una cultura totalmente obsesionada con el sexo. Por ejemplo, una joven, una chica que se vista demasiado provocativa, pues puede llegar a ser una fuente de tentación aún a los hombres de Dios, a los hombres más creyentes. Los que vestían en aquel tiempo inapropiadamente, obviamente se estaban identificando con cierto grupo, con gente extranjera, con cultura y religión paganas, de una manera que no agradaba al Señor. Y hermanos, sí, la vestimenta, yo sé lo que algunos estarán pensando, Dios solo mira, Dios solo mira, pero el problema es que Él lo ve todo, ¿no? Él mira el corazón más que lo exterior, pero realmente debemos de darle a Dios lo mejor siempre. Y cuando se trata de vestir, como menciona aquí Sofonía, en este aspecto, debemos de vestir de la mejor manera para el Señor. He visto personas que se visten muy bien para ciertas actividades, una boda, quizás un programa grande, no sé, pero para venir a adorar al Señor no lo hacen. Es decir, que cada cual tiene que evaluarse a sí mismo y es más bien un asunto de cuál es mi gran deseo. ¿Cuál es mi gran deseo? Agradar al Señor. Mire, yo estoy seguro que si el presidente Donald Trump invita a alguno de nosotros a la Casa Blanca, vamos a ir con el mejor traje, con la mejor vestimenta, porque el presidente Donald Trump nos invitó. Y es un ser humano, ¿verdad? Vamos ante un juez y vamos bien vestidos, ¿verdad? Pero no así delante del Señor. Nos pensamos diferente a veces en estas cosas y debemos de ser igual. Si vamos a vestir bien para ciertos grupos, si vamos a vestir bien para ciertas personas, ¿por qué no para el Señor, para nuestro Dios? Así que la ropa y el estilo de vida reflejan a menudo nuestros pensamientos más internos. Y esto no quiere decir que tenemos que ponernos ropas muy costosas ni nada de eso. Cada cual, dentro del nivel donde está, lo mejor que pueda. Pero sí es agradable al Señor todo lo que hacemos para honrarlo a Él, para agradarle a Él. Nos movemos al quinto punto. Los que persiguen a otros dioses lo perderán todo, ¿no? Dice la palabra del Señor: acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna, Jerusalén su pueblo, y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón: Jehová ni hará bien ni hará mal. Es decir, los versículos 12 y 13, allí encontramos un grupo de personas, podemos decir agnósticos. Sí, porque un agnóstico es aquel que afirma que no podemos saber si Dios existe o no. Según esa forma de pensar, ellos ni tienen fe ni tienen incredulidad, algo así. Y esto eran personas negligentes realmente y confiados en sí mismos, negligentes para las cosas de Dios y confiados en sí mismos. Decían que Dios no iba a hacer ni bien ni mal. O sea, Dios no iba a castigar ni iba a bendecir, como diciendo,
no existe, ¿no? Sin embargo, esta falta de creencia, queridos hermanos, los colocaba a ellos en el mismo nivel que aquellos que rechazaban abiertamente a Dios por completo. Funcionalmente ellos vivían para sí, no para Dios. Ellos vivían haciéndose dueños de sus propias vidas. Decían que estaban orgullosos de poder decir que eran neutrales, ¿no? Tenían una neutralidad espiritual, pero ¿saben qué? No eran neutrales. Nadie puede realmente ser neutral, porque las personas adoran a algo, y en este caso las comodidades, el placer, la buena vida. La gente puede decir: yo no adoro a ningún Dios, o sea, no adoro a nadie, pero en verdad cada persona adora algo. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Y cada persona perseguirá lo que cree que es correcto. Miren, en el Salmo 116, como dice, se multiplicarán los dolores de quienes se apresuran tras otro Dios, cualquiera que sea, porque normalmente pensamos en un ídolo, pero otros dioses. Yo no ofreceré sus libaciones de sangre, ni con mis labios mencionaré sus nombres. O sea que estas personas pensaban que no estaban rechazando a Dios, pero eran las personas que serían rechazadas por Dios. Ahora, ¿cómo podemos remediar este mal? Bueno, en primer lugar, reconociendo que hay un Dios verdadero. ¿Cuántos reconocen que hay un Dios verdadero? Gloria al Señor. Esto es básico, y este es el supuesto Shema del Deuteronomio que repetían los judíos. Por cierto, la palabra Shema quiere decir oír, escuchar, pero con el corazón. Porque hay quien oye y de verdad no está oyendo, su mente, su corazón está en otra cosa, ¿no? Pero ¿saben cómo decía, cómo es el Shema? Claro, aquí está con la versión contemporánea, ¿no? Pero es así: oye Israel. En la versión Reina Valera dice Jehová, ¿no? Dice: el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Reina Valera 60, Jehová uno es, pero es uno, es uno. Y en segundo lugar, nuestro reconocimiento de Dios, de que hay un solo Dios verdadero, debe ir acompañado también de nuestro abandono de esos dioses, de esas cosas que toman el lugar de Dios en nuestra vida. Hay que abandonarlas. Y claro, siempre hay desafíos, hermano. Reconocemos como humanos que hay desafíos y a veces es difícil, pero el Señor dijo unas palabras que son fuertes pero que nos llaman la atención. Y era costumbre en las enseñanzas hebreas a veces usar estos extremos. ¿Recuerdan cuando el Señor dijo aquel que, para que no criticara la pajita que tenía en el ojo, alguien dijo: pero tú puedes que tengas una viga, o sea, un ladrillo en el ojo tuyo? Son exageraciones, pero para dar una enseñanza. Miren lo que el Señor dijo en cuanto a esto. Voy a hacer que los hombres se pongan en pie un momento y lean conmigo este pasaje que tenemos ahí. No que las mujeres no lo apliquen, por supuesto, pero vamos a leerlo conmigo. Y si tu ojo te es ocasión de pecar, sácatelo. Es mejor entrar en el reino de Dios con un solo ojo que teniendo dos ojos ser echado en el infierno. Pueden sentarse. Gracias. Queridos hermanos, yo no dije esto lo dijo Jesucristo. El Señor fue el que dijo eso, no fui yo. Y nosotros tenemos que oír. Y yo sé que esto puede parecer dramático, exagerado, pero el punto del Señor es muy importante, y es que le demos importancia a lo que nosotros hacemos con nuestra vida para que el pecado no entre en nosotros. Tenemos que tomar medidas. Cualquier medida que usted tenga que tomar para no pecar contra Dios, hágalo. Si permitimos que el pecado entre, y por cierto nunca entra en grande, empieza pequeño, de una manera muy sutil. Y es un tremendo énfasis carga el Señor Jesucristo en cuanto al terror que se debe despertar en el pensamiento de un infierno. Lo dijo Jesucristo. Y luego, si ustedes van a la Biblia y leen el siguiente versículo, él dijo: en el lugar donde su gusano no muere
y el fuego no se apaga. Terrible. Hermano, miren, escuchen bien. No es un acto de misericordia esconderle a los hombres la verdad de Dios en cuanto al infierno. No es un acto de amor ni de misericordia esconderlo. Hay que hacer hincapié en estas cosas porque es parte de las grandes verdades de las Escrituras. Nuestro amado Salvador habló en ocasión o a menudo acerca del infierno. El apóstol Juan en Apocalipsis también lo describe con frecuencia. Miren esto, hermano, no se lo olvide esto. Si no hubiera una misericordia sin límite de Dios en Cristo Jesús para todos aquellos que creen en Él, entonces pudiéramos ocultar este horrible asunto del infierno. Quiere decir que si no existiera la sangre preciosa de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario, que perdona todos nuestros pecados, nos limpia de todo pecado, entonces pudiéramos guardar silencio acerca de la ira de Dios y del infierno. Pero hay misericordia de Dios, hay misericordia para todos los que piden y claman al Señor en el nombre de Jesucristo. Por lo tanto, hay una fuente abierta para todo pecador. Por tanto, tenemos que predicar y decirle a los hombres pecadores: hay un infierno, hay un juicio, hay ira de Dios para estas personas, estarán condenadas eternamente, y suplicarles que vengan por la gracia de Jesucristo arrepentidos para salvación. El hombre debe reconocer que somos pecadores y los sentidos que tenemos a veces nos guían a pecar. Miren, nuestros sentidos corporales se nos acercan muchas veces con las más espantosas tentaciones. Nuestros miembros corporales pueden ser instrumentos dispuestos para el mal, si es que no están siendo dirigidos por el Señor. Por lo general, dispuestos al mal y lentos para el bien. El Señor habló del ojo, ¿verdad? El ojo, la mano, el pie, son buenos siervos cuando están siendo guiados por el Señor. Pero hay que vigilarlos diariamente para que no nos lleven a pecar. El Señor no pide mutilación de los miembros de nuestro cuerpo, mutilación física, sino que veamos cuán débiles somos. Cuánto necesitamos de su gracia, de su fuerza, de su ayuda para serle fiel. Bueno, nos movemos al próximo punto. El día del Señor es diferente a cualquier otro día en su terror. Dice la palabra del Señor: cercano está el día grande de Jehová. Ahora le dice, habla de un día grande, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, y gritará allí hasta el más valiente. El día de ira, aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres, y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Señores, estas son palabras duras. Y si ustedes notan, los pasajes anteriores hace como hincapié en un día más bien de juicio cercano, es decir, algo inevitable, algo que iba a suceder pronto, y sucedió realmente 20 años después de la muerte del rey Josías, como ya estuvimos hablando de sus hijos. Pero ahora, en este pasaje, como que él se enfoca en un gran día del juicio final. Si ustedes leen el próximo versículo, que no lo tenemos ahí, el 18, dice que por el fuego de su celo toda la tierra será consumida. Recuerdo que el apóstol Pedro habla de cómo toda la tierra
será destruida por fuego en algún momento. Bueno, debemos de recordar, hermanos, que la ira de Dios es su reacción santa. Por eso Él reacciona con ira, porque es su reacción santa al pecado y al mal. Dice la palabra que Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Y Dios miró a Judá y vio que estaban allí amando otras cosas más que a Él. Por lo tanto, esta ira es un acto de su amor hacia ellos. Dios mismo dice que Él es un Dios celoso, ¿sí o no? Él es un Dios celoso y tiene el derecho de ser celoso, porque Él es único, Él es el creador, es el Dios de toda gloria, es el Dios de toda bendición, y necio es el hombre que no lo reconozca. El pastor John Piper dice de la siguiente manera, dice: la sabiduría de Dios ha ordenado un camino para que el amor de Dios nos libre de la ira de Dios sin comprometer la justicia de Dios. Wow. Por eso Sofonías hacía hincapié en la necesidad urgente. O sea, había una gran urgencia, no había tiempo para perder entre vivir para uno mismo o vivir para Dios. Había que tomar la decisión rápido. El apóstol Pablo, por ejemplo, a los corintios les dice, porque él dice: en el momento oportuno te escuché, en el día de salvación te ayudé, y este es el momento oportuno, este es el día de salvación. Dios está llamando a salvación, pero claro, no podría haber un sentido de urgencia si la persona no se veía pecador, necesitada. Nadie siente una urgencia si no es algo que de verdad lo siente duro en su corazón. Por lo tanto, necesitaban reconocer que el problema era el pecado contra Dios, la rebeldía contra Dios. Hay que reconocerlo. Y claro, recuerden que hablamos la semana pasada de que la disciplina de Dios hacia sus hijos no es punitiva, sino es correctiva. Dios busca corregir, moldearnos como hace el alfarero al barro para darle forma y que seamos como Él quiere. Bueno, finalmente, mis queridos hermanos, su pecado provocará la destrucción total. Así era el mensaje a Judá. Y dice este tremendo pasaje, dice que ni su plata, ¿ni qué? Ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová. ¡Wow! Tremendo. Hermanos, me gusta comparar esto con Hechos capítulo 3, porque allí encontramos que Pedro y Juan subían al templo y se encontraron con un hombre cojo de nacimiento. ¿Recuerdan esa historia? Y el hombre lo que hizo fue pedir ayuda económica, es decir, estaba pidiendo limosna. Y la respuesta de ellos fue una respuesta de confesión de que no tenían ni oro ni plata, pero que sí tenían algo que era mejor que el oro y la plata. Y en el nombre de Jesucristo lo sanaron. En el nombre del Señor el hombre fue sanado, su salud fue restaurada. Y dice la Biblia que de allí salió caminando, saltando y alabando a Dios con alegría. Así que en este caso vamos a Sofonías y vemos todo lo contrario. El pueblo tenía oro y plata. Y en vez de estar alabando al Señor y glorificando a Dios por la oportunidad de salvación, pensaban que las riquezas que tenían le daba a ellos la felicidad y toda la seguridad que ellos necesitaban. En cambio, a pesar de todas esas riquezas, tenían el juicio de Dios encima. Dice: ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Dios. Así que, hermanos, a diferencia de la humildad del cojo, de Hechos capítulo 3, esta gente estaban ebrios, pero no de vino, estaban ebrios de orgullo propio, de confianza en sí mismo. Este pueblo, en lugar de alabar a Dios y apropiarse de la bondad de Dios, de la oportunidad que Dios daba, pues ignoraba a Dios. Vemos que hayan cristianos hoy en día
como los domingos, que escuchan predicaciones en todas partes, pero están tan ebrios en sus vidas, llamando tanto su propia vida, que no están escuchando a Dios, no están respondiendo a la palabra de Dios. Y créanme, este juicio es que tipo Noé. Si ustedes recuerdan el tiempo de Noé, cuando el diluvio, Dios le advirtió al pueblo de que vendría un diluvio como juicio por la rebeldía del pecado. Y saben, Noé estuvo 120 años construyendo el arca de salvación. Y cada vez que construía, estaba diciéndole al pueblo: el juicio viene, el diluvio viene, arrepiéntanse. Pero ellos, con su actitud, con darle las espaldas a Dios, se burlaron de todo eso. Y ahora había una advertencia para Judá, acompañada también de la bondad y de la gracia de Dios. Así como en el diluvio había advertencia, venía un juicio, también había un arca de salvación. Y también en los días de Judá hay un mensaje de un Dios que llama al arrepentimiento. Pero aquel pueblo no respondió. Y fue invadido, como ya ustedes saben, por Babilonia. Y no digo que no hubieran algunos fieles hombres de Dios, estoy seguro, pero como dice el dicho, sufren justos por pecadores. Y así fue, mis queridos hermanos. Pero la justicia de Dios es un aspecto del carácter de Dios que algunas personas malinterpretan. Porque, para hacerlo simple, justicia, mis queridos hermanos, significa lo que es correcto, hacer lo que es correcto. Y Dios siempre va a hacer lo que es correcto. Su justicia no va a ir nunca en contra de su amor y de su gracia. Y es por eso que podemos mirar a la cruz del Calvario. Esto es lo que hace que la cruz sea tan majestuosa, porque allí vemos estas dos cosas. Es decir, el hecho de que Dios condenara a su Hijo a morir en una cruz por nuestros pecados, eso atestigua de que Dios es un Dios de justicia, pero también atestigua de que es un Dios de gracia. Bienaventurado es aquel que sabe mirar a la cruz de Cristo y ve allí cómo Dios logró ser un Dios justo y a la misma vez un Dios de amor. Si queremos estar preparados para ese gran día, mis queridos hermanos, debemos reconocer la grandeza y la gloria de Dios a través de Jesucristo y a través de la obra de la cruz. Y esto es lo que nosotros necesitamos para estar animados, para seguir adelante, para serle fiel al Señor. Y quiero terminar diciéndoles, como dice el himno, mis queridos hermanos cristianos, a prepararse, cristianos todos, a prepararse, como dice el himno. Y como les dije, cada vez que oigan un himno, miren las palabras, para que vean cómo Dios, con su gracia, utilizó a estos escritores para hacer conciencia de la vida cristiana y cómo debemos vivir y estar preparados. Que el Señor les bendiga a todos.